Hace 3 años, una investigación de rayos X destapó la cantidad de cargos que te cobran cuando compras un boleto para un concierto o espectáculo. Lo que todo el mundo discute hoy, este programa lo investigó en el 2023. Al igual que en aquella ocasión, les presentamos a las 2 personas que estuvieron detrás de la ley que en el 2016 prohibió muchos de los cargos que hoy se discuten en el país. En los últimos días, una nueva controversia ha puesto a los consumidores en alerta. El cobro del llamado Promoter Fee en la venta de boletos para conciertos y eventos. El tema resurgió cuando la pasada secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor emitió una orden para prohibir este cargo. ¿Qué te da a ti el Promoter Fee? El promoter te tiene que dar el espectáculo, pero si ya yo pagué el espectáculo arriba. O sea, ¿por qué este fee? Y luego, el nuevo secretario de la agencia dejó sin efecto la directriz. Nos habíamos dado cuenta que aunque la intención de esta orden era prohibir este cargo adicional al consumidor, en la práctica podía tener un efecto adverso. Y en medio del revuelo y confusión sobre lo que pagamos a la hora que compramos los boletos de los espectáculos y conciertos, algunos legisladores han presentado medidas para eliminar por ley el cargo. Pero hay un detalle clave que muchos han ignorado. En Puerto Rico ya existe una ley que prohíbe este y otros cargos desde hace más de 8 años. Y en Rayos X llevamos años reseñando el incumplimiento sistemático de la misma. Pero es importante recordar. En el 2016 se aprobó la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compras, la Ley 209. Porque muchos consumidores expresaron su preocupación en que en muchos comercios se estaba cobrando un cargo por servicios sin detallarle al consumidor cuáles eran los servicios que se estaban cobrando. La medida fue firmada el 30 de diciembre de 2016 con un propósito claro, que el consumidor sepa exactamente qué está pagando y por qué, sin cargos escondidos ni sorpresas al final. La misma prohíbe que los comercios, públicos o privados, cobren cargos obligatorios bajo renglones como cargo por servicio, su denominación en inglés o cualquier otro nombre, cuando ese cargo no es opcional, no fue autorizado expresamente por el consumidor o es necesario para poder recibir el bien o servicio principal. Por ejemplo, en el caso de los conciertos, el bien principal es claro, la entrada al evento. Sin promotor no hay concierto, sin facilidad no hay espectáculo. Por eso, la ley establece que los costos necesarios para que el evento ocurra deben estar incluidos en el precio final de la taquilla y no fragmentados en fees adicionales que toman por sorpresa a los consumidores. Si ya ese servicio o esa gestión está incluida dentro del costo de lo que yo estoy adquiriendo, pues no me lo puedes volver a cobrar. Pues si cuando yo compro un boleto ya yo pacté que ese concierto yo lo voy a ver en una instalación, en un sitio, ¿por qué me cobran adicional? La legislación siempre fue clara. Así lo afirmó Héctor Román en el 2023, quien trabajó en DACO y fue uno de los responsables en redactar la medida en el 2016 junto al ex senador Rivera Filomeno. Esa ley de transparencia en el recibo de compras proveía 2 elementos esenciales. Número 1, que no se podía utilizar la denominación service fee, service charge en ningún tipo, ¿verdad?, de partida. No basta con que se incluya un rótulo exterior en el establecimiento y que diga, de usted entrar a este lugar, usted acepta X cantidad de cargos. No. Es ilegal. La ley lo prohíbe y lo prohibimos hace ya casi una década. Es cuestión de implementar la ley. Y ese poder se le dio al Departamento de Servicios al Consumidor. Es como ir a un restaurante, ver un plato en el menú a $20 y cuando llega la cuenta te cobren un cargo aparte por usar la cocina, otro por sentarte en la mesa y uno por el plato donde te sirvan la comida. No puedes rechazar ninguno y sin ellos no puedes comer. Hay una ley clara que dice que todos esos cargos están prohibidos por ley. En una entrevista realizada en el 2023, la entonces directora ejecutiva del distrito, Mariela Ballines, reconoció que ese cargo fue una creación de la propia entidad. Ese precio lo determinamos nosotros y el Facility Fee se impuso siendo yo la directora ejecutiva. Eso fue lo que nosotros, o sea, bajo mi incumbencia fue que se impuso. Hicimos un ejercicio, ¿verdad?, de los números históricos de cuántos boletos se venden en el Coliseo de Puerto Rico, junto con el equipo de finanzas, haciendo unas proyecciones de cuáles eran las cantidades de dinero que había que meterle al Coliseo para mantenerlo en óptimas condiciones, tomando en consideración trabajos que hay que hacer de inmediato, que están pendientes,
y que quisimos crear esa alcancía, por decirlo así, que fuera un pote donde cada vez que tenemos que hacer una mejora o que hacer una inversión de capital, pues tener un fondo de dónde poder sacar el dinero. Esto abre un interrogante mayor. ¿Puede una entidad gubernamental inventarse un cargo obligatorio que no está contemplado en ley? Y más aún, ¿se creó en la práctica un impuesto sin autorización legislativa? Tiene el efecto de un nuevo impuesto, y los impuestos, para tenerlos en nuestro ordenamiento económico en el país, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Si la ley no le da la autoridad de crear cargos, no tienen autoridad para cobrar por el uso de facilidades públicas. Ellos pueden cobrar por aquello que se les autoriza a cobrar. No se pueden inventar cargos nuevos si no tienen el poder delegado. Y el Tribunal de Apelaciones fue bien claro. Validó la ley 209 y dijo que en el marco jurídico del país eso es ilegal, pues es responsabilidad del DACO. Se supone que el DACO ya fuera a hacer cumplir una decisión del Tribunal de Apelaciones y en defensa del consumidor dijera, mira, no lo pueden seguir cobrando. Bueno, como ya escucharon, este es el cuento de nunca acabar. Llevamos desde el 2023 en Rayos X denunciando que existe una ley que el propio gobierno está ignorando y que ahora es eje de una controversia que todo el mundo está hablando por el famoso promoter fee que sabemos que se prohibió por la exsecretaria de DACO y ahora el secretario actual de DACO dice que se puede cobrar. Y por eso me acompañan los legisladores, la senadora Nitza Morán y el representante Georgie Navarro. Ambos han mostrado interés en eliminar en este caso el promoter fee, que fue el eje de controversia. Y quería empezar con usted, representante. Usted presentó un proyecto para eliminar por ley el famoso promoter fee. Ley de transparencia de boletos, es la 1081, que todos los cargos del promotor estén en el precio base, no como está ahora, que tiene un precio adicional. En los 80, en los 90, cuando yo iba a los conciertos, y digo, todavía voy, eso no existía. Entonces, cuando tú alquilas un espectáculo, vas a un espectáculo, y está la facilidad, ya está incluido. Ese acuerdo que ya el promotor con el artista o con el manejador, 60 o 40, ya están los gastos operacionales. Esto es como una regalía o una autoobligación de una propina al promotor. Y representante, le pregunto, ¿eso ya no lo prohibía la ley que está vigente y que se firmó en el 2016, la ley para la transparencia de recibo de compra? ¿No es lo mismo? Hay muchas ambigüedades. Lo que te dice también es que tiene que estar ya escrito. Entonces, abren la puerta, pues si vas a poner un fit, tienes que ponerlo en el boleto. Y con eso se están sustentando el que sea válido. Por eso es que proveerlo terminantemente. Y luego voy con la senadora, pero le pregunto, al especificar únicamente que usted, ¿verdad?, dentro de su legislación busca prohibir el promoter fee, ¿qué va a pasar con el resto de cargos por servicios que se están cobrando dentro del recibo de compra, como el facility fee que vimos que lo impuso el mismo gobierno, el service fee, el order fee y el resto de los cargos? ¿Esta ley no crearía confusión y entonces permitiría el resto de los otros cargos? Eso es parte de lo que vamos a analizar en la vista pública, escuchar al secretario del DACO, si hay que ampliarlo, si hay que enmendarlo, no está escrito en piedra, pero abre la puerta para eliminar de una vez y por todo lo que son los fees. O sea, aquí ahora hasta por caminar te están cobrando. Y eso es parte de lo que se ha proliferado, que por cualquier cosa que es un costo adicional, entre comillas, te lo están cobrando, que si el plato, la tiquetera, order fee. Pero si ya tú tienes un cargo por servicio. Cierto, y añado, y con eso quiero preguntarle a la senadora, en la entrevista completa con la exdirectora del Distrito de Convenciones, ella también establece que del order fee y del service fee que se cobra en estos boletos, también el gobierno se nutre de 1%, que está yendo a las arcas del gobierno. Es decir, el gobierno se está nutriendo de cargos que para efectos de una ley son ilegales. ¿Qué puede hacer la legislatura para esto? Pero yo creo que tenemos que comenzar nuevamente por leer la ley de recibo de transparencia, ¿verdad? Con mucho respeto al ex legislador, autor de la medida. De por sí, cuando tú lees la ley, hay unas ambigüedades legales. Por ejemplo, la ley habla de unos cargos suplementarios o unos cargos accesorios. Pero en la ley no te define. Para ti un cargo accesorio sería algo y para mí sería otra cosa. Por ejemplo, en un concierto, un cargo de accesorio pudiera ser las pulseras que se iluminan, una camisa, alguna toalla, algún vaso, ¿verdad?, alusivo a eso, y no necesariamente es lo que dice la ley. Yo creo que hay que mirar con detenimiento. A mí lo que me está curioso es que la exsecretaria trae este planteamiento sin tener el Departamento de Asuntos del Consumidor una querella formal de ningún consumidor. Sí,
pero hay que establecer y dejar claro una cosa. Hay ya incluso 2 sentencias en el tribunal que establecen que los facility fees son ilegales. 2 comercios fueron multados en el 2021. Ellos apelaron en el Tribunal de Apelaciones de San Juan y el Tribunal de Apelaciones le dijo tienen que pagar la multa porque ya existe una ley, la Ley 209 del 2016, que establece que son legales. O sea, ya el Tribunal de Apelaciones validó la ley y esa es mi pregunta. La validó porque no hay puede poner cargos por servicio, pero más abajo cuando lees la ley dice que si desglosas el servicio que vas a cargar, pues entras, o sea, la misma ley te quita el decir cargo por servicio, pero te permite más abajo si lo desglosas. Pero entonces, ya al haber una determinación del tribunal, ya el Tribunal de Apelaciones que lo leyó y determinó, ¿verdad? Interpretó la ley y dijo, mira, es válida. ¿No creen que entonces ahí eso... Pues entonces hay que enmendar la ley. Habría que enmendar la ley, pero habría que enmendarla, definir solamente promotor fee o el resto de los cargos. Y en el caso del legislador, ¿verdad?, de Jorge Navarro, que hemos conversado sobre esto, eliminaría el promotor fee, pero pudiera ver que entonces le pusieran otro nombre y va a ser legal. Y eso es lo que no queremos. La preocupación del nuevo secretario es que sea un cargo oculto dentro de la totalidad del costo del evento. Quería preguntar, porque no quiero que se me acabe el tiempo sin preguntarles. Hay un facility fee en estos momentos que se impuso desde el Distrito de Convenciones, es decir, y lo que alega el ex representante y lo que alega también el ex gobernador, es que esto básicamente es como un impuesto que se creó desde el Distrito de Convenciones y no pasó por la legislatura. La ley del Distrito de Convenciones, que ahora mismo estábamos dialogando en revisar esa ley y establecerla, porque entonces tendríamos que... Yo leí la ley del Distrito de Convenciones y no faculta a la administración para crear un cargo. Exacto. Entonces tenemos que ver por qué se está dando en esos 2 centros únicamente y no así en Bellas Artes, por ejemplo, ¿verdad? Que no es algo que es uso y costumbre. Veremos a ver, yo creo que esto necesita un poquito más de estudio. Análisis, sí. De hecho, y un análisis que está haciendo el nuevo secretario sobre el impacto. 8 años desde que se implementó la ley de transparencia y no ha pasado nada. ¿Qué puede hacer la legislatura para defender a los consumidores más allá de análisis? Sabemos que ya hay por lo menos hay una ley en estos momentos. ¿Qué puede hacer la legislatura para que esta ley se cumpla? Lo que ha hecho la senadora y este legislador, radicar medidas como estas contundentes que te dice cero fit, eliminarlos y no puede existir. Un CECIDECITA, que es lo que hay ahora vigente a nivel administrativo. Si la ley está ambigua, pues vamos a clarificarla con vistas públicas, a arreglar todos los tornillos que haya que ajustar y que sea eliminado por completo. Y actualizarla. ¿Estarían a favor de que se eliminen todos los cargos, no solamente el promotor? Pero que tampoco estén ocultos finalmente en un cargo englobado. Porque entonces no estamos haciéndole justicia al consumidor, va a terminar pagándolo, no va a decir promotor fee, pero está en el costo del boleto. No como tiene las boleterías, que ahora te tienen 3. Yo puedo entender un cargo por servicio, porque tú desde aquí puedes comprar cualquier taquilla para cualquier juego de pelota a nivel mundial. Y esa plataforma hay que mantenerla. Ese cargo está autorizado, pero un cargo por entrar, por ordenar, uno por internet. No, estamos claros de que está mal. El punto es que se haga algo para que las leyes que ustedes firmen se puedan ejecutar. Que se elimine, pero que tampoco se oculte. Pero hay otra medida que se presentó hoy y que es controversial, y quiero cambiar el tema, bastante controversial, y muchas personas están hablando del tema, y esas enmiendas que se le quieren hacer al Código Penal. Y quiero citar parte de ese proyecto. En ánimos de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, es necesario hacer constar y definir el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluya al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. ¿Este proyecto busca criminalizar el aborto en Puerto Rico? Yo creo que esto viene, ¿verdad?, y redunda a raíz del boxeador, ¿verdad?, y el caso de Keishla, que fue muy lamentable, pero también redunda en el proyecto de ley que se convirtió sobre el no nacido, ¿verdad?, el naciturus. Esto tuvo tema de conversación. En su momento yo tenía hasta muchas reservas porque estás dándole una personalidad jurídica a un no nacido. Y se presentaba como que no tenía que ver nada con el aborto, simplemente que en un caso civil, entonces esa persona tuviera una personalidad jurídica para esos méritos, tener, ¿verdad?, en términos judiciales, hay un quien protegerlos, pero más sin embargo, pudiera tener esa persona jurídica, un tercer protector, por ejemplo, el papá. Entonces sí, quizás trae algunas lagunas legales en términos de quién realmente va a estar definiendo la decisión de esa persona que no habla,
que no piensa todavía. ¿Y dónde queda la veracidad de la mamá, que es quien prácticamente tenía juicio propio sobre su cuerpo en términos médicos? Si hay un accidente, si hay alguien en coma, quién decide quién vive y quién muere. Ya al tener personalidad jurídica son las lagunas legales. Este nuevo proyecto de la gobernadora yo creo que pone en contexto traer la nueva ley a nivel criminal, entonces elevarlo a como está en el Estatuto Civil. Senadora, buenas noches, me uno a la discusión. Usted menciona el caso de Keishla, pero ya se aprobó una medida, la ley que será llamado así, la ley de Keishla, para tipificar como asesinato los casos. Se acaba de erradicar la medida el 12 de enero del 2026. Por consiguiente, nosotros vamos a estar evaluando. Pero esta es diferente. ¿Qué propósito persigue esta que sea distinta a lo la mismo que ya se en el contexto que era, ¿verdad? A nivel civil y criminal, elevarlo. No, pero la otra es en el plano criminal, en el ámbito criminal, la de Keishla. La de Keishla ya lo eleva por escrito, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de atemperar la ley del Código Penal. ¿Qué propósito persigue esto, verdad? Que sea distinto a lo que ya se cubrió con esa ley. Con la de Keishla que... Sí. Posiblemente se convierte en ley. Nada, temperar el lenguaje en el Código Penal. ¿Habrán vistas públicas para este proyecto en específico? Porque el tema de Nasituru sabemos que... No hubo vistas públicas, se descargó, ¿verdad? Y por eso es que yo tuve una reserva como legisladora, ¿verdad? En la posición de mujer también, porque quisiera proteger los derechos de todo el mundo, inclusive del no nacido. Pero hay una problemática legal en eso, ¿verdad? ¿Quién determina por el bebé si la mamá tiene un accidente, está inconsciente o en coma? Papá, ¿quién decide? ¿Quién muere? ¿Quién vive? Y todo lo demás. Ya hay una personalidad jurídica. ¿Cómo se dan las pensiones? Pero el proyecto de Nasituru, o sea, una carta de más de 300 médicos, organizaciones, que estuvieron en muchas oposición. Opiniones en contra, y se aprobó como quiera y se firmó. ¿Qué va a pasar distinto aquí? ¿Va a haber vistas públicas? ¿Van a escuchar Tiene que haber vistas públicas. Lo que se presenta ahí? Desde el punto de vista mío, es el caso del boxeador que mata a Keishla y también tenía un feto, pues entonces es un crimen doble, pues entonces son dos personas en vida. Pero ya se legisló para eso, o sea, esto sería distinto. O sea, es atemperar el lenguaje, lo dice la misma ley, ¿verdad? En el artículo, que crea un poco de confusión y para evitar eso, pues ella está temperando la ley a raíz de lo que ella convirtió del Nasituru y al Código Penal ahora a nivel criminal. ¿Están buscando criminalizar el aborto, sí o no? En mi caso yo nunca. No, yo tampoco. Bueno, les agradecemos mucho de su tiempo por estar aquí. Gracias, Valeria. Pasamos contigo, Adriana.